Tenemos el placer, como siempre esta cortina merita, de presentar la nota del día. El día de hoy estamos con una grafóloga. Tenemos muchas preguntas. Sí, antes de presentarla formalmente, la señora iba a estar presente y no pudo, o no iba a ser así, iba a ser como era el tema. Ya tenía que estar de vuelta por Santa Fe, o sea que anduvo por acá por la zona, ya estamos adelantando que es santafesina. Ella es una profesional de la grafología, experta en el área, utilizando la grafología para ayudar a muchas personas. Tengo entendido que también ha estado acá, comenzó cuando era profesora de música, o sea que vamos a poder hablar de música. Si nos estuvo escuchando recién No, pero con aparte, las efemérides, va a tener algo para Pero aportar, cuando quizás, te hacen escribir para un análisis grafológico, es en letra cursiva, bueno, no imprenta. vamos primero a presentarla para darle la voz a ella y que ella nos empiece a contar. Mónica Serena, grafóloga. Buenos días, Federico Roveda, José María Pomarés, te saludan. Bienvenida a Cluzeta y gracias por la paciencia, por estar ahí del otro lado. Gracias. Hola, buenos días. ¿Cómo estás, Mónica? Buen día, ¿bien? ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. ¿Ustedes me ven a mí? No, te escuchamos, pero no te vemos, Mónica. ¿Y cómo podemos hacer para que me vean? Y tenés que autorizar. Ahí está. Ah, ¿Ahí? A ver. Ahí está perfecto. Ahí te estamos viendo. Ahora ¿Cómo sí, estás, ahora Mónica? sí. Gracias ¿Cómo por les estar va? ahí del otro lado, ¿eh? Gracias por estar ahí, te decía, Mónica. Bueno, gracias a ustedes también. Moni, Muchísimas a ver, gracias. contanos un poquito, si nos ves que nosotros inclinamos un poquito las cabezas porque el monitoreo lo tenemos justamente de este lado, ¿eh? Sí. Moni, contanos un poquito primero, ¿qué es la grafología certeramente? Para que ya lo sabemos, pero bueno, para dar una explicación a doña Rosa y don José, y después aclararnos si es una ciencia o no es una ciencia hoy en día. Bueno, la grafología estudia el comportamiento del grafismo, de Ajá. de todas las líneas que pueda producir la muñeca. Entonces, ¿esto qué es? Letra cursiva, letra imprenta, los números, los dibujos, incluye todo. Ajá. O sea que... Porque Sí, dale, perdóname. Claro, porque el grafismo es la materia prima de la letra. Claro. Yo necesito, para poder escribir, necesito primero poder graficar. O sea, poder realizar una línea o puntos, que después Sí. de eso, ¿no es cierto?, se van uniendo con el paso del tiempo, y eso es la materia prima de después de lo que yo voy a escribir. Lo que se escribe, lo que se estudia. Básicamente, Entonces, y no para minimizarlo, sino para que doña Rosa y don José lo entiendan, la grafología es el estudio de la letra, de lo que uno escribe. Por eso te decía, no solamente lo que uno escribe, es la descarga psíquica de la mano y de todo Claro, y de todo todo. el mecanismo que tiene que ver con una cuestión neurológica y una fundamentación fisiológica. Qué difícil debe ser estudiar esto, ¿no? Porque, digo, parece fácil, sí, yo leo la letra, ¿no? Digamos, para lo más común, insisto, minimizando y hablándolo mal y pronto, ¿no? Yo leo la letra, pero no es el leer la letra, es ver el punto, la trazo, intensidad, el trazo, del trazo. la fuerza con la que se escribe, los nervios con los que uno va escribiendo esas palabras o la tranquilidad. Es mucho el estudio de esto. ¿O estoy equivocado? Claro. No, son aspectos muy importantes. Se estudian 7 rasgos en la grafología, científicamente. A ver, si ustedes buscan grafología en Google, les va a decir que es una pseudociencia. Ah, mirá, pseudociencia, mirá vos. Claro, lo que pasa es que todo depende con los ojos con que se lo mire. ¿Qué dice la ciencia de una ciencia? Que si se puede elaborar una hipótesis y se puede demostrar científicamente, es ciencia. Bien. Mirá vos. Entonces, lo de la pseudociencia, bueno, respeto a la persona que lo haya escrito, que lo haya puesto en internet, pero ofrezco dudas.
Lamentablemente acá en Argentina no hay universidad, pero en otros países sí. Nosotros estamos un poquito como abandonados con este tema a nivel educativo, pero en otros países sí, y se usa muchísimo, en España, en México, ellos están muy adelantados con este tema, y cuando nosotros realizamos capacitaciones, casi siempre realizamos capacitaciones con gente de España y de México, porque Sí. ellos lo tienen muy incorporado a la sociedad. Acá hay muchos maestros. Ahí yo estudié con maestros de Buenos Aires, hay muchos maestros que saben muchísimo del tema, Sí. pero bueno, vuelvo a repetir, en educación aquí en Argentina falta mucho camino por andar. Ahora, Inclusive, perdón, José, inclusive, ahora te dejo preguntar a vos, José. Inclusive, también puede ser utilizado por jueces, ¿no? Puede ser pedido Sí. tranquilamente Sí, por un por juez. sí, se usa. Claro, no, claro, Fede, no hay que confundir porque la grafología es hermana del peritaje. A lo mejor vos te estás Claro. refiriendo al peritaje caligráfico. Ahí Claro. va. El peritaje caligráfico Ahí es va. una ciencia, a ver, son todas ramas que derivan de la escritura. La grafología es una rama científica que deriva de la escritura. El peritaje caligráfico también es una rama que deriva de la escritura, como por ejemplo la caligrafía. La caligrafía también, lo que pasa es que la caligrafía tiende a la belleza, tiende a la estética, en cambio, cada una, la caligrafía, el peritaje caligráfico, la grafología, cada uno tiene un objetivo distinto. Bien. Claro. Como ejemplo, ¿no? Podríamos seguir, pero Está bien, para pero no para irnos del tema. ejemplificar. José. Mónica, Sí. hace muchísimos años me hizo una mujer que no me conocía a mí, me hizo escribir 10 renglones y ahí me sacó el 85% de mi personalidad, o 90%. Pero Sí, ahí correcto. me decía que el escribir con puntas, la L o la T, con una punta, que era un tipo muy punzante, que era un tipo muy agudo, y si escribía la A muy abierta, era un tipo muy abierto, que era bueno, que tenía por relaciones, y depende la fuerza del trazo de uno, cómo escribe, también se puede determinar la personalidad de una persona, aproximadamente, no digo que es exacto, pero eso me acuerdo, estoy hablando hace 50 años atrás, ¿no es cierto? No, es que eso es correcto. O sea, la ciencia siempre es ciencia. Lo que ella te hablaba era de la significación del óvalo, el Claro. óvalo de la A, de la O, Exacto. de la D, de la G, siempre habla del yo y da información del yo. Exacto, claro. Claro. Entonces, el tema de la T, por ejemplo, la T es una letra volitiva que me da, si yo la analizo el eje, analizo la barra, me da información volitiva, o sea, me da información de cómo es el comportamiento de tu voluntad. Claro. Exacto. Y por supuesto que toda la grafología siempre deja inmerso información inconsciente. Lo bueno que es que cuando una persona lo interpreta científicamente y te hace la devolución, esa información inconsciente vos la podés transformar en cuestiones positivas y en cuestiones que tienen que ver cómo la podés utilizar para mejorar tu vida. Claro, Y- a mí me dijo así, de movida, me dice, sos una persona abierta a las profesiones de contacto, a las relaciones públicas, y sin saber que yo iba a ser periodista. Pero si vos sos un cerrado, viejo. No, pero me sacó la ficha enseguida. No, en serio, me dijo, y ¿de dónde me sabe que en esa época yo ni soñaba con Claro. ser periodista? O sea, Claro, pero a ver, no es predicción, la grafología no es predicción. Exacto. Científico, o sea, ella obviamente que asoció cuál es el significado del óvalo y cuáles son de la significación del óvalo, que es el yo, qué profesiones podés ejercer y que necesitas tu yo abierto. era eso más O o sea, menos, ¿sí? claro, eso es lógica, eso no es predicción. O sea, No, vos yo no decís, dije que la Claro, se predicción llega a ella una como conclusión supo. en base a lo que se ve.
Claro, no es que uno Exactamente, está diciendo porque, lo que cree que recibe desde exacto, las no, fuerzas no. del aire. No, pero lo que dice es la Claro. O, vos le haces la O y el rulito arriba, depende de cómo sea, tiene un Sí, significado. sí, O por sea, eso mismo, pero está leyendo Claro. un significado en base a lo que ve. No es que Claro, está claro. creyendo que No, porque no, haces no, la voz, claro. la O de por decir, ¿no? Hacer la voz, haces la O de esa manera, vos tenés esta característica. No está leyendo un signo, está leyendo una letra. Sí, es sí, decir, sí, sí. estamos Claro, sin pero lo que sin deme- pasa, chicos, en ese sí, momento aparte, claro. claro, lo que pasa es que cada signo gráfico no tiene interpretación independiente. La grafología es una ciencia que se tiene que analizar el contexto. Está bien. Entonces, obviamente que yo puedo tener una referencia cómo se traza el óvalo, si está abierto a la izquierda, a la derecha, arriba o abajo, si se hace la patita de la A para abajo o para arriba y se confunde con una O. Hay un millón de posibilidades de combinación de trazo. El tema es que para realizar una inferencia, obviamente, se tiene que analizar un contexto, porque los signos gráficos que se repiten en un 80% tienen una significación psicológica determinada y cobran significación en el contexto. Em, En- sí, dale, Moni, perdóname. Claro, no, por eso yo decía, si yo analizo las T y yo llego a la conclusión de que hay un 20% de las T que el eje se comporta de tal manera, la significación psicológica va a ser una muy distinta a que si ese comportamiento del eje de la T me da del 80%, va a ser otra. Claro. Entonces, un análisis cuantitativo del comportamiento gráfico me va a dar una conclusión cualitativa. Moni, y después, Silvana nos había metido un bocadillo, siempre tiene ahí ping para tirar, hace unos minutitos, que decía, cuando hablábamos de la O, la letra O, bla, 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 de las descripciones, que no viene del aire, sino viene de la lectura, de esa forma, de cómo está escrita, del trazo y bla, bla, en el momento. Es decir, vos lo que lees de las letras que lees, y lo que describís en base a lo que te percatás, en base a lo que estudiás del escrito, ¿es atemporal o temporal? Es decir, ¿es para la persona de siempre, desde que nació, desde que empezó a escribir hasta hoy en día? ¿O se puede modificar en base a cómo esté escribiendo en algún momento de su vida? ¿Me explico? Claro, sí, por supuesto. Por eso siempre es tan importante ponerle fecha. Porque la información grafológica es del día en que vos lo escribiste. Bien. Porque vos ese día estás hoy así. puedo estar de una manera y mañana distinto. Y por supuesto, Claro. claro que sí, Ahora- claro que sí. Por eso se realizan en grafología las historias subjetivas. Ajá. Si yo quiero analizar el comportamiento de un niño de 5 años que no puede conceptualizar lo que le pasa por su edad a sus padres, realizando 2 tomas de muestras gráficas por semana, yo puedo realizar cuál es la historia subjetiva y en breve, en un mes, yo puedo determinar qué le pasa a ese niño. Mirá vos. Una O sea, no pregunta- se puede diagnosticar, porque los grafólogos no diagnosticamos, Claro. pero sí podemos decir, en un 80% este niño tiene una tendencia a tal cosa. Tal cosa. Y puede ayudar al tratamiento o en su casa. Esa iba a ser otra pregunta. Es decir, ¿por qué consideramos que la grafología puede ayudarte en la vida para bien? Porque, digamos, capaz que puede, como decís vos, puede ayudar a tener un concepto de lo que le está pasando al chico y quizás coincidir con un diagnóstico médico o psicológico. Es que seguramente va a coincidir, Claro. seguramente, seguramente porque si es el 85%, si no es una patología grave, Ajá. con neuroescritura se puede trabajar. O sea, la neuroescritura es vamos a decir, la utilización inversa. A Está ver, se escribe en una hoja, ¿no es cierto? Se Sí. escribe con una determinada consigna. Se interpreta lo que a mí me dice
la mano del autor. Pero yo después le puedo decir al autor qué ejercicio neuroescritural puede hacer para llegar a modificar en el inconsciente un determinado aspecto. Por ejemplo, lo social. Por ejemplo, dos Ahora- cosas. Ahora le voy a dar lugar a José porque quiere, hace rato que está el de José que quiere preguntar. Pero Pregunte. ¿te están golpeando la puerta o están martillando ahí, Moni? Ese es Es mi perrito subconsciente. que quiere entrar. El subconsciente que quiere entrar. Pobrecito, abrile tranquila si querés. No pasa nada, lo entrevistamos también a él, no pasa nada. José, querías preguntar Te hago algo. una pregunta, Mónica. La inclinación de la letra para la izquierda, para el medio o recta o para la derecha, ¿influye en el estudio? Todo que puede hacer? influye, claro que sí, porque la ubicación, o sea, la izquierda y la derecha, eso es la inclinación. Todo influye también como la ubicación. La ubicación en página y la inclinación son dos aspectos muy importantes. El lado izquierdo siempre refiere de la mitad de la hoja para la izquierda, siempre refiere al pasado y al regreso al vientre materno. Y a la derecha siempre refiere a la parte, a la proyección del yo social y del yo profesional. Y tiene que ver con el rol paterno. Y tiene que ver con la ropa paterna. Y el que escribe derecho 90 a 90 grados. Es un Bueno, aburrido. lo que pasa es que vuelvo a repetir, no se puede inferir por el comportamiento de un solo aspecto. Los aspectos cobran significación psicológica en un contexto determinado y cuando yo saco un promedio. Bueno. Perdón, O José, sea, ¿vos tenés si una vos me pelusa o un decís bicho acá? que tenés, Ay. si vos me decís que de todo un texto hay una sola letra, hay una sola palabra, perdón, que tiene inclinación a la izquierda, yo ahí tengo que hacer un análisis distinto. Ahora, si todas las palabras tienen una inclinación hacia la izquierda, yo tengo que medir el ángulo y ver si ese ángulo es constante en todas las palabras y en qué cantidad de palabras. Claro. Moni, Sí. ¿cuál es el... A ver, yo iba a decir la palabra mercado, pero no es la palabra correcta. ¿Cuál es, más o menos, más o menos, si querés en porcentajes o en métodos empíricos, en experiencia? ¿Qué te busca más? ¿Familias, empresas, empleadores, no sé, gente que necesita un ánimo para levantarse, psicólogos? ¿Quién busca más algo? ¿Hay alguna rama que se acerque más a la grafología por algún interés en especial? Se me acercan, sí, he atendido a psicólogos, he atendido a psiquiatras, he atendido a nivel profesional, ¿no? De profesiones. Ajá. He tenido consultas de médicos, o sea, pero siempre por cuestiones personales, siempre porque todas las personas buscamos alguna solución en algún momento de la vida y ahora se abrieron, gracias a Dios, muchos caminos. Muchas ciencias, muchos caminos alternativos y la grafología siempre lo fue. Volvemos a lo mismo que hablábamos antes, o sea, lamentablemente poco conocida y poco utilizada. Y es una herramienta muy poderosa porque acerca a la realidad, o sea, acerca a la realidad objetiva de la persona que consulta en un 85, entre un 80 y 90%, me atrevo a decir, y lo digo con mucha convicción porque siempre cuando realizo un informe, obviamente al autor le devuelvo y me dice, bueno, a ver, le digo, de todo lo que lees, porcentaje de lo que te resuena, y siempre me dicen entre un 80 y un 90%. Y vos cuando te piden un informe sobre algo, persona, bueno, siempre sos una persona, ¿no? Por supuesto. Pero cuando te piden un informe, hay forma de, vos podés dársela, podés hacer una devolución oral o también podés hacer una devolución formal, escrita, con membrete, con carpeta y todo de ser necesario, sí.
Los grafólogos trabajamos con devolución escrita. Escrita, bien, bien. Yo, bien. Por eso lo preguntaba. lo que pasa es que lleva mucho más tiempo, analizar un escrito lleva mucho tiempo, es un trabajo que la consulta no lo ve y se suele no apreciar porque se está acostumbrado a que con otros profesionales que no hacen la devolución escrita, entonces, y la devolución escrita contiene mucha información. Claro. Entonces, si la persona no está preparada para leer todo ese tipo, toda esa información, es como que asusta un poco. Y bueno, Lógicamente vos no le escribís a nadie en cursiva ni en imprenta, ¿no? Vos escribís con computadora. Yo escribo no, en yo no tengo imprenta. ningún problema. Ningún No, problema. no, Yo por el ese es un secundario tenía prejuicio. la letra No, técnica. José, la última Ahora, pregunta, vamos. ¿tiene algo que ver el sexo, por ejemplo, en hombre o mujer? ¿O para Claro, hacer la grafología la- Liz Italiani a Florencia Lave? ¿Qué sale de eso? Mira, la letra G da información sexual. Si yo tengo que hacer un escrito, vamos a suponer que me consulta una pareja y tienen problemas sexuales, tengo, no problemas sexuales, del orden, ¿no es cierto?, del De aspecto la de la sexualidad. orientación, de lo que sea. Sí, sí, sí. Bueno, pero en ese aspecto, entonces, ¿qué hago? Analizo la letra G de la mujer y analizo la letra G del hombre. Ajá. Y ahí me va a dar un perfil de una persona y un perfil de la otra. Seguramente va a haber compatibilidades de la personalidad que se complementan o no, Claro. en claro. cuanto a ese aspecto en especial. ¿Por qué? Porque la G es la letra que a mí me da información sexual. Sexual. Como la T me da información volitiva, como la M me da información del yo, como el óvalo me da información también del yo. Pero no La te, a R- vos, en el caso, por ejemplo, en el caso, bueno, José dio nombres, ¿no? Pero sin dar nombres, en el caso de José, de la pregunta de José con el tema a compartir un sexo o autodefinirse de otro sexo, ¿vos crees o has tenido alguna constancia de que quizás alguien que se autopercibe mujer siendo de origen en origen del orden sexual masculino, lo transmite con la letra o siempre te da que es hombre o siempre te da que es mujer? ¿Me explico? No sé si fui claro con la pregunta. Sí, está claro, pero la biología siempre queda impresa en la letra. No se puede determinar, por ejemplo, la cuestión sexual, si es hombre o mujer, no se puede determinar por la letra. Claro, Ahora la está mato. Por Con ejemplo, esta la mato. tuve una consulta en un momento que le habían dejado una amenaza en un auto a una persona. Ajá. Entonces se asustó mucho y me vino a preguntar que yo la lea y me dice, decime quién es. No, le digo, no te puedo No te decir puedo quién es. decir quién es, claro. ¿Cómo yo voy a saber Claro. quién es? O sea, no soy adivina. Lo que sí te puedo decir es cuáles son las características que tiene esta persona y el rompecabezas lo tenés que hacer vos. O sea, de tus conocidos, fíjate quién tiene las características que que te voy a desarrollar y vos ahí vas a saber quién podría llegar a ser o quién no. ¿Y dio Bueno. resultado? Ella después- ¿Dio resultado? Sí, obviamente. Jamás pero yo no se puedo me hubiera pasado por la cabeza llevarle Bueno. una amenaza a una Claro. grafóloga. Mirá vos. Ahora, Claro, pero yo no puedo determinar si es un hombre o una mujer. Después resultó Claro. ser masculino. Claro, pero claro. yo con la Después se letra dará cuenta no ella puedo a quién determinar. llega. Claro. bueno, ahora la mato con esta. A ver. La despedazo. Vos hablas de óvalo, hablas de coso, y hacemos un análisis del óvalo santafesino, del el templo de la velocidad, a ver qué es. ¿Del templo de la velocidad? Sí. ¿Cuál es? ¿Cuál ¿Qué es? es el óvalo? No entiendo la No, relación. no sos santafesina. No, no entonces. sé. No sos santafesina. No sos fierrera. No conoces No. el autódromo de Rafaela. Ah, bueno, sí. Ah, soy bueno. No una sé qué soy tiene que ver una con la letra. boluda Y el de óvalo, verdad. Te óvalo. mató con esta, eso El seguro. óvalo, hablo de óvalo. El óvalo. Sí, yo soy oriunda de Rafaela, sí. No, era eso, nada más, era un chiste. ¿no? Moni, Era un después, chiste, era un chiste, nosotros sí. ¿Vos cuánto necesitas para leer un texto, para interpretarlo? ¿Necesitas
más de un día, lo haces en el momento, necesitas tiempo después. Sí, yo cuando tomo una consulta pido mínimo una semana. Una semana, bien, para Una poder semana analizar y hacer el porque texto. se necesita tiempo, se necesita hacer mediciones, hay que sentarse a medir, ¿Cuántas hay líneas con que, cuántas líneas te arreglas? bueno, cuando se pide un texto, el texto lo define el autor. Yo no le Ajá, puedo decir Una lo carilla, que tiene, la cantidad de lo que tiene que escribir. claro. Está Cada bien. uno escribe lo que quiere y además de lo que escribe, también, obviamente, de ahí proviene el análisis, bien. porque Eh, se analiza por presencia y por ausencia. claro. Nosotros te mandamos un texto ayer, no importa de fuera alguien del equipo, no importa quién, eso es lo de menos, vos no querías tampoco saber de quién era ni nada por el estilo. No, no, Sí lo no. puedo mostrar yo lo que te mandamos como foto Sí, para que sí, la gente claro, lo vea. claro. Nosotros le mandamos esto ayer, ¿está? Sí. ¿Qué decís de esto, de este texto? ¿Qué puedes decir de información sobre este texto que te hemos enviado? ¿Se ve? Claudia no se ve Bueno, nada, ¿no? Se ve todo blanco. sí, no, no sé si se ve, pero sí. Bueno, ahora lo Bueno, acerco yo mientras la ella habla. consigna, sí, la consigna fue escribir un texto en una hoja Ajá, A4. ajá, El autor eligió escribir en una hoja ya escrita. ajá. ¿Por qué? Porque cuando yo miro el escrito, detrás se nota que ya la hoja está usada. Ajá, Entonces, cuando se realiza esa elección, no me permite a mí poder analizar la presión, que es un aspecto muy importante que claro, estudiamos los grafólogos. claro. ¿Por qué no puedo ver la presión? Justamente porque del otro lado ya está usado. O sea, es una hoja que ya está escrita. Claro. El texto, una persona escribe un texto, el texto, ¿qué significación tiene en el espacio? El texto significa cómo yo utilizo los recursos que tengo enfrente mío para poder llevar mi vida a cabo. Entonces, la consigna es escribir en una hoja A4 un texto. Sí, Si utilizan una hoja que ya está usada, primero, no me está permitiendo ver la presión. Eso que me indica que el autor no se deja conocer a primera vista. ajá. ¿Por qué? Porque ya me está colocando un obstáculo para que yo gráficamente pueda estudiar la presión. Luego, la hoja en blanco significa, psicológicamente, todos los recursos que yo tengo enfrente mío, todos los recursos que me da el mundo, el universo, todos los recursos que yo tengo todos los días para poder mejorar y para poder, obviamente, realizar la evolución de mi vida. ¿Y qué voy a elegir? Y algo que esté limpio, algo que yo lo pueda usar y que me sirva a mí. Por eso el tema es de la hoja en blanco. Entonces, esto requiere un análisis que a mí me puede llevar a interpretar que el autor del escrito que a mí me enviaron tendría que repensar cuáles son los recursos que él está eligiendo en el momento, o sea, cuando lo escribió, ayer, antes de ayer, hoy. Ajá. Entonces, en el momento de escribir eso, en el momento de escribir el texto, el autor o la autora se tendría que preguntar cómo está eligiendo los recursos en este momento de su vida. Grafológicamente, me atrevo a decir que no estaría utilizando el camino correcto. ¿Por qué? Porque me lo está diciendo su inconsciente, no lo digo yo.
es una interpretación del inconsciente. Otro rasgo que me lleva a decir esto que digo es que el texto hay muchas palabras de las cuales no se comprenden. Entonces, cuando yo pedí y solicité la aclaración, me envían un artículo de un diario. Sí. Quiere decir que ese texto fue copiado. Ajá. Otro dato que me da, porque escribir un texto, se supone que el autor va, porque eso es una trampita, o sea, la consigna tiene una trampa. Hay que ver qué elige el autor y entonces ahí se puede saber cómo está funcionando su inconsciente en el momento de la escritura. O sea, tiene una trampita. Entonces, en la trampita, el autor deja ver cuál es su inconsciente. ¿Cuál es la conclusión en este momento? El autor eligió escribir sobre otra cosa, no sobre sí mismo. Entonces, esto coincide con haber elegido una hoja que ya está usada y que a mí no me permite estudiar el aspecto presión. Claro. Otro rasgo, el texto no tiene título. Claro. Entonces, al no tener título, es como que no, el autor en ese momento o su inconsciente es como que no se está permitiendo encuadrar en la forma que la personalidad del autor necesita en este momento. Hay algo que el autor va a tener que revisar internamente y bueno, obviamente va a tener que descubrir qué es. Bien. O sea que, básicamente en ese texto que nosotros te mandamos, vos encontraste incertidumbres con respecto a lo que el autor o autora podría estar cómo podría estar manejándose hoy en día. No sé si incertidumbre. A lo mejor podemos buscar otro concepto. Y lo vamos a dejar para después, que quede pendiente esto, Ajá. porque hay algo muy interesante, muy interesante, en el tema de la firma. Bueno. O sea, ¿por qué se pide texto y firma? Porque la firma habla psicológicamente, justamente, de cómo yo utilizo los recursos que tengo y qué es lo que hago en mi vida con esos recursos. ¿Cómo los utilizo? ¿De qué manera? Y la firma me da la información de la identidad, de la esencia de la persona. Entonces, yo tengo información en la firma de la esencia de la personalidad que lo tengo que comparar Con el texto. con el texto. Está bien. Entonces, por eso les decía antes, en el análisis de un contexto, de un ambiente gráfico, se puede llegar a determinar y se puede justamente observar cómo se comporta el grafismo y poder de ahí llegar a una conclusión, obviamente estimativa o aproximada. Bueno, ¿y de acá a cuánto tiempo necesitamos volver a sacarte para llegar a esa conclusión, si es que se puede llegar con este texto? Volver a sacarte para que nos digas por respecto a la firma y eso. Bueno, lo que pasa es que... Si es que es posible, ¿no? No es correcto, claro. Ahora ¿tenemos tiempo? ¿Tenemos un ratito más de tiempo o no? De 3 a 5 minutos tenemos. Bueno, el tema de la firma es muy interesante porque son dos rasgos y que están completamente separados. Ajá. Cuando yo lo observo, veo dos perfiles. Ajá. Dos perfiles, veo como un rostro que mira para un lado y otro rostro que mira para el otro. Como la estructura de la firma tiene que ver con lo que yo les expliqué antes, la estructura de la firma, el nombre de la persona,
es la estructura que tiene que ver con el rol materno y el apellido tiene que ver con el rol paterno. Ujú. Puedo llegar a inferir que aquí en la firma se podrían observar dos rostros. Puede ser el rostro de una madre que mira a la izquierda y el rostro de un papá que mira a la derecha. Ujú. Obviamente, yo tendría que tener un poquito más de información, entonces yo le preguntaría al autor o a la autora del escrito, porque esto es información que tiene que ver con el rol paterno y materno real o simbólico. Entonces, aquí habría que ver el inconsciente del autor, cuál fue en su yo íntimo, aquel del niño de 2 a 6 años, Sí. que le quedó grabado cuál es su mamá. Puede ser real o simbólica, puede ser su mamá biológica o no, puede ser una mamá adoptiva, una tía, no sé, la historia de la persona. Entonces, lo mismo ocurre con el padre. Pero aquí hay algo muy marcado y este espacio que hay entre las dos estructuras de la firma, seguramente, si yo sigo analizando, seguramente debe tener alguna conexión con los dos comportamientos gráficos de lo anterior. O sea, la elección de la hoja ya escrita y la elección de escribir sobre otra persona o sobre un tercero, ya sea un objeto o una persona, pero no escribir sobre mí. O sea, no escribir sobre el autor, sobre la persona, sobre el dueño del lápiz. O sea, el dueño del útil Sí. que utilizó, lo más común sería que escriba sobre sí mismo y no sobre una persona de afuera o sobre un objeto de afuera. Ok. ¿Fui clara? Sí, lo que sí es, al fin y al cabo, no decir, de esta manera no podés sacar tampoco mucha más información más que esas características que vas diciendo que notás en el escrito, ¿no? ¿Es correcto? Bueno, se podría sacar muchas otras cuestiones, lo que pasa Claro. es que son cuestiones que tienen que ver con el índole privado y yo cuando hablo de grafología y hablo sobre una personalidad lo tengo que hacer en forma genérica, primero para que Claro. la gente, para que nuestros oyentes puedan ver que desde su escritura se pueden sacar un montón de información para poder mejorar su vida. Y después una cuestión. Primero también, segundo, es una cuestión de respeto y una cuestión Claro, de lógico, ética lógico. profesional. Lógico, no andar hablando al Pepe, claro. No, por supuesto. Lógico. Si yo tengo, obviamente, la autorización de la persona para poder hablar en público, pero yo primero lo tengo que hablar con el autor Claro. y voy a seleccionar qué se puede decir y qué no. Claro. Pero tal en cual. realidad, en las entrevistas, lo más importante es que nuestros oyentes puedan entender cuál es la funcionalidad que tiene la letra, cuál es la funcionalidad y la importancia que tiene la posibilidad de escribir y de poder obtener información beneficiosa para poder mejorar su vida a Claro. nivel espiritual, a nivel obviamente afectivo, emocional. Bien. Entonces es muy importante. Moni, muchísimas gracias por tanto tiempo que nos has brindado y por la paciencia que nos has tenido. Realmente fue un gusto. Bueno, Muchas ¿Eh? gracias. un placer. Que tengas Muchísimas una buena gracias semana. a ustedes. Chao, gracias. Nos despedimos Bueno. nosotros hasta mañana a las 10 de la mañana, como todos los días aquí en Cruceta. Ya estamos con la cortina de cierre. Gracias, José, por haber venido. Probablemente nos vemos mañana. Gracias a todos del otro lado. Chao. Hasta mañana a las 10. Este fue